Bueno, pues tras este corte publicitario seguimos aquí en Café y Más y ahora cambiamos totalmente de asunto y es que tenemos el placer de que nos acompaña esta noche el escritor y veterano en los medios Juan Martín Mora Aba. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, bien hallada. Nos hemos dejado el café un poco retirado, yo creo que se ha enfriado ya, así es que frío, sí. Vamos a tener que retomarlo luego después. Lo retomaremos, sí. Juan, como les decíamos, bueno, tenemos el placer de tenerle esta noche con nosotros. Recientemente acaba de publicar su segunda novela bajo el título Ahora no puede ser, que todo fue nada. Y bueno, básicamente es de lo que nos va a hablar esta noche. Actualmente dedicado en cuerpo y alma a la escritura, pero también a pasarse por la universidad y seguir aprendiendo, como nos estaba comentando Juan, ¿no? Sí, efectivamente, la Universidad de Mayores José Saramago nos ofrece esa oportunidad de poder compartir con la gente joven y los mayores también, lógicamente, ese mundillo de la universidad que no solamente nos invita a aprender, también de vez en cuando, por experiencia o por oficio, damos alguna conferencia, alguna charla y aparte de eso formamos un grupo muy interesante de personas con las que compartir nuestras vivencias, nuestros conocimientos, el desarrollo personal, es decir, no sentarnos en un banco del Pilar a echarle de comer miguitas de pan a los pajarillos grises. Juan, me gustaría comenzar pues que nos contases cómo te introduciste en el mundo de la escritura, qué te motivó a hacerlo, desde cuándo, un poco todos esos detalles. Sí, realmente escribir creo que empecé desde niño. Muy pronto tenía un diario en el que plasmaba cosas sin importancia y eso me hizo acostumbrarme a una disciplina sobre el papel. Posteriormente, como sabes, desarrollamos y nos enamoramos hoy aquí y luego allá, y uno se dedica a escribir poesías a las chicas, a los pajaritos, a los árboles, a la naturaleza. Luego después mi oficio en la radio me obliga a hacer todos los días un guión. La radio de aquella época había que hacer y construir guiones escritos de todo tipo, muy sencillos hasta muy complicados, contar historias, adaptar otras, en esencia era escritura. ¿Cómo contacto con el mundo editorial? Pues guardando en los cajones muchas cosas de las que iba haciendo hasta que me di cuenta que tenía volúmenes. Entonces empecé a hacer ese recorrido maldito en el que uno encuentra muchos obstáculos y parece que no va a tener fin hasta que mira por dónde esa bombilla de los tebeos se enciende y un editor te dice, oye, que vamos a examinar esto. Efectivamente, a raíz de ese examen surge el primer libro y es el mismo editor el que ahora me encarga y me tiene como un esclavo. Y así comenzó todo, ¿no? Sí. De pequeño, Juan, cuando dices que comenzaste a escribir, en esos diarios, ¿cuáles eran tus principales preocupaciones? No sé, ¿de qué...? Pues es que en realidad eran las movidas vecinales. Me gustaban mucho esas tertulias que organizaban los mayores en los grandes patios y corrales de mi niñez. Y ahí estaba yo, el pequeñajo, observando, escuchando, y se aprendían muchas cosas porque eran unas tertulias muy sanas para informarse, para comunicarse. En cierto modo era como una especie de periódico. Claro. Y de ahí salían también todas esas anécdotas que aquellas personas guardan en su memoria y las van transmitiendo boca a boca. Pues bien, esas inquietudes las voy anotando yo en mi diario, pues no sé con qué fin, pero en realidad porque me han impresionado, me han ilusionado, me han gustado. Digo, bueno, pues aquí lo tengo porque a lo mejor luego se lo puedo contar a alguien. Claro, y contando llegamos a esta novela, que vamos a hablar de ella hoy, Juan. Esa novela bajo el título Ahora no puede ser, que todo
fue nada. ¿Por qué este título? ¿Qué quieres decir con él? Bueno, esta novela es la consecuencia de una anterior, Los días y las noches en la Casa Grande, que es una historia entrañable. Esa está enmarcada en Ciudad Real, aunque podría suceder en cualquier punto de la geografía española donde existiesen ese tipo de entornos en aquellos años, de los años 30 y tantos a los años 40 y tantos, 10 años. Como consecuencia de eso, el editor apuesta por mí y entonces le presento otro manuscrito que es este. Ahora no puede ser que todo fue nada. Es la historia de un joven que pretende ser periodista o pretende vivir el mundo de la radio. Para eso se traslada a Madrid. Ahí se forma en un centro privado y conoce a una serie de personas y, sobre todo, el Madrid de los años 60. Ese Madrid está reflejado de una manera lo más entrañable posible, cercana al paisaje, cercana a las calles, cercano al detalle. La gente que me ha leído me dice que lo describo muy bien, que les gusta, que lo reconocen, sobre todo los lectores de Madrid, claro, o los que han vivido en Madrid, han pasado por allí, que reconocen muy bien los lugares, las situaciones. En realidad lo que cuento son historias creíbles. No me gusta fantasear demasiado. Tampoco la ciencia ficción me atrae mucho, aunque sí de jovencito pues era un lector empedernido con mucha gente de Julio Verne y bueno, en el asunto este del policíaco que decíamos nosotros en aquella época, pues de Agatha Christie, de Cohen, de todos estos escritores. La cuestión es que ese título, Ahora no puede ser que todo fue nada, es la clave de toda la novela. Por lo tanto, no te voy a decir de qué va. Mira, ahí estamos viendo, nos estaban poniendo los compañeros algunas de esas fotos en las que has basado tu novela, ¿no? Ese Madrid de los años 60. Ese es el Madrid que describo yo, efectivamente, eso, la pradera de San Isidro, en el año 61, aquellas romerías que se hacían tan célebres, y el que hemos visto antes era el tranvía, el tranvía que llevaba a la gente a esa pradera de San Isidro. Hay una anécdota curiosa que relato ahí, que incluso cuando hacía la presentación en Madrid no la conocían, y es que esa frase que se dice, eres más chulo que un 8, se debe a que precisamente ese tranvía que iba a la pradera de San Isidro era el número 8. Y cuando se celebraba la romería iba cargado de gente ataviada a los chulapón, a los chulapona, entonces por eso iba lleno de chulería. Y de ahí viene. De ahí viene, eres más chulo que un 8. Aquí estamos viendo a Dalí con Gala y Gades, el bailarín, en aquel Madrid donde había aquellas tertulias extraordinarias en las que uno se empapaba, conocía muchas cosas. Hay un punto de la novela en el que narro precisamente las de Café Gijón. El personaje, Antonio, va de la mano de Encarnita, que es la madrileña, la que le acompaña a todas partes, y ella tiene cierta influencia para entrar en esa tertulia. Conocía al conserje de allí, que era, también es algo que tampoco conocen los madrileños, no sé, cuando en la presentación se extrañaron, que era Vianor. Vianor es el personaje mítico fundador de Madrid. Entonces, en esas tertulias, ellos los dos, la pareja, Encarnita, que es una compañera de periodismo, de estudiante, una compañera estudiante de periodismo, y Antonio, que es el personaje principal de la novela, toman buena nota de todo aquello para luego transmitírselo a sus compañeros de clase o incluso para su autoenriquecimiento personal.
Y seguimos, lógicamente, el retiro con las barcas. Hay un episodio muy entrañable, decisivo para la novela, que transcurre durante un día después de una tormenta personal, no meteorológica, y en el que Encarnita y Antonio viven una grata experiencia. O sea, aparte de compañeros, ¿cómo es la relación de Antonio y es una Encarnita? relación de ahora sí, ahora no. Ahora no porque y ahora sí debería ser, pero eso también está resuelto al final. ¿Hay algo de bibliografía en la novela? ¿Biblio o auto? Autobiografía, perdón. Sí. No, bibliografía, naturalmente. Auto. Uno tiene que documentarse, naturalmente, por supuesto. Pero, pues sí, podría ser. Pero en realidad los personajes son inventados. Las vivencias, pues naturalmente que algunas las he sacado de las mías propias y personales. Lógicamente, si describo una calle, un lugar, el jardín botánico, es porque estaba allí. Es muy arriesgado hacer una cosa de estas sin conocerlo. Me decía Carmen Martín Gaite, escribe sobre lo que conozcas, y yo tomé muy buena nota de eso. Claro, hay veces en la novela que estoy escribiendo ahora, pues ¿cómo puedo yo meter a los personajes en París, en el París actual, y describirlo perfectamente? Pues a base de mucha documentación. Claro. Mucha documentación contrastada. Yo no he estado en París, pero ha estado mi hija, han estado personas que conozco. Tienes documentación, tienes internet, tengo libros, entonces naturalmente bebo de eso. No describo lo que todo el mundo, es decir, la Torre Eiffel, y nos estamos metiendo ya en el trabajo que va a aparecer el mes que viene. Sí. No describo eso. Voy buscando, como sucede en Ahora no puede ser que todo fue nada, de la novela que estamos hablando esta noche, voy buscando el detalle. Esos detalles que te he comentado ahora, del por qué el tranvía el número 8, Machilucún 8, del por qué el conserje del Café Gijón se llamaba así y quién era ese personaje, de por qué se llama la calle Legazpi y a quién está dedicada. Una serie de detalles pues, más desconocidos, ¿no? También. Efectivamente no lo sabe. De aquellos lugares que en Madrid se organizaban guateques, que eran las viejas bodegas que aprovechaba el obispado tabernero o el bar. Aprovechaba ese sótano de las bodegas para los domingos organizar un guateque y sacarse unas perrillas y de paso divertirnos a los jóvenes. Así que... Juan, veíamos también, hablabas de, bueno, pues Antonio cuando se va a Madrid, de esos inicios en la radio, ¿cómo se desarrollan esos inicios? ¿Cómo crees que sería la historia si la trasladásemos ahora a la actualidad? Un joven que se va a Madrid a estudiar periodismo, ¿crees que habría muchas similitudes? No creo, porque la radio de entonces, tal como la cuento yo, sucede de la siguiente manera. Antonio tiene la oportunidad, por un amigo suyo que le avisa, de van a poner en marcha una emisora de radio. Entonces él acude, este amigo le abre el despacho del director, él acude y entonces le hacen una oferta. Él la acepta y esa oferta conlleva el hecho de te vas a ir a Madrid a formarte por cuenta de la emisora. Y ahí es donde empieza la aventura. La aventura que en un principio se inicia efectivamente en Ciudad Real, como estamos viendo en esas imágenes, ese soy yo indiscutiblemente. Eso podría ser autobiográfico, claro, pero bueno, ya digo que los personajes no son lo que son. No son. Y aquellos concursos cara al público que se celebraban entonces, era la radio de mucha participación y de mucha gente. No era la radio de ahora, no era la radio centralizada, era la radio de autoproducción,
de mucha producción propia. Había que rellenar los espacios. Mira, esos son alumnos compañeros. Sí. Y hay alguno que cito, pero no tiene que ver nada con Encarnita, que es la que Antonio tiene como... se le ha impuesto como un reto para hacerla ver que ella vale mucho más de lo que se imagina. Encarnita sí está allí en Madrid, ¿no? Sí, sí, él la conoce en las clases, la conoce en las aulas. Y el protagonista se da cuenta de que Encarnita no está bien valorada, sin embargo es una excelente estudiante, tiene los mejores apuntes de toda la clase, es inquieta, conoce bien Madrid, pero ya digo, en las clases, no tanto por los profesores, pero sí por sus compañeros, no es demasiado bien estimada. Y Antonio se da cuenta de eso y dice, aquí hay que echar una mano. Y es con ese fin, tiene una convivencia de amistad con ella. Juan, en la novela también nos trasladas a Ifni, al suroeste de Marruecos. Cuéntanos un poco también por qué decidiste esta localización. Ese es un encuentro maravilloso, a pesar de la dificultad que había en aquella época, o el temor que había en aquella época para ir a aquel territorio. Yo estuve ahí estoy en una casa típica de un señor ricachón del territorio, que aquella noche nos sirvió una grandiosa cena, y este es el final, cuando ya rematas con el último té, porque té te están sirviendo durante toda la cena. Los compañeros o mis amigos allí, eran la policía del territorio, que eran conocidos como agentes especiales. Se infiltraban entre la población y vigilaban a toda persona de paisano, o sea, es decir, no militares. Para los militares estaba la policía militar, la propia policía militar. Así, en ese camastro, dormíamos allí bajo una lona donde alguna vez, en esa cabeza que se apoya sobre esa lona, fue acariciada, entre comillas, por los chacales. Estábamos en mitad del desierto, en mitad de una parte desértica. El viejo avión que nos llevó, vetusto avión de la Segunda Guerra Mundial, lleno de parches y agujeros, cuando lo arrancaban, lo hacían enfocándole extintores de incendios, porque podría salir ardiendo en cualquier momento. En cuanto las hélices se ponían en marcha, el avión podía despegar porque la gasolina se iba hacia atrás y no prendía fuego. Ahí en la radio, entrevistando a todos los personajes que pasaban por ahí, curioso. Gila, lo grabamos. Y le dije, ¿quieres escuchar la grabación? Dice, bueno, vale, se puede. Dice, sí, aquí lo tenemos. Le puse la grabación, dice, y le digo, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Dice, muy bien. Lo malo es que cuando le diga a mi madre que en Ifni me han dejado encinta, no se lo va a creer. En cinta magnetofónica. Una escena de mercadeo y de trato entre ellos. Esta fotografía me pudo costar el físico, porque no se podía hacer. No se podía hacer. Lo que pasa es que iba con el jefe de la policía, ese que va avanzando de paisano, y simulé que le estaba fotografiando a él. Pero a alguna gente de ese grupo me increpó. En resumen, y ciñéndonos a la novela, todas estas vivencias me han servido para poder narrar unas deliciosas aventuras en aquel territorio. Aquel territorio inhóspito, pero que a la vez, al estar en manos españolas, era muy bonito. Le decían la perla
la perla del Atlántico, se le llamaba, porque en manos militares, sobre todo, estaba muy bien cuidado. Ya quisiéramos muchas ciudades de ahora, quisiéramos tenerlas así. Estaba todo impecable, todo siempre recién encalado, las calles perfectas, los jardines extraordinariamente cuidados, pero claro, todo era mano de obra barata, los soldaditos. Y ahí surgen una serie de aventuras y una serie de cuestiones, algunas arriesgadas, otras con una escenas de amor bastante cargaditas, bastante interesantes. En resumida cuenta, a mí esta parte me ha gustado mucho construirlas. Y en el fondo de todo esto lleva una canción árabe de amor muy bonita, que la interpreta, supongo, aunque sea mayor, todavía tengo conocimiento de que esa mujer vive. Es Fairuz, es una cantante palestina. No. No me acuerdo ahora. No es palestina. Bueno, pero es una cantante mítica y la canción es Suruni Kul Sana Mara Haram, que quiere decir ven a verme al menos una vez al año. ¿Cuánto tiempo permaneciste allí, Juan? Pues cerca de 2 años. Cerca de 2 años. O sea, me dio para enterarme. Para tener vivencias, ¿no? Para luego trasladarlas a... Y pasar algunos sustos. Sí, sin duda. Juan, ¿estás satisfecho con la acogida que ha tenido el libro? No sé si nos puedes adelantar también algún proyecto futuro que tengas ya en mente. Sí, estoy muy satisfecho porque el anterior me abrió las puertas y este me está abriendo la casa entera. Es decir, que se está corriendo por ahí perfectamente. No ya solo, naturalmente, en Ciudad Real, pues ya más o menos voy siendo conocido en este terreno, pero sorpresivamente me está encantando cómo se está yendo por ahí fuera, la acogida que está teniendo fuera de Ciudad Real. Y del proyecto ya te he avanzado algo. Es una apuesta de la editorial de 15 autores de la misma, entre los que hemos construido un libro que se llama Cómo ser escritor y no morir en el intento. Cada uno ha aportado su punto de vista sobre el título, pero naturalmente con su característico estilo personal. Casi todos nos hemos inclinado por ese toque de humor, para que deshacer un poco la leyenda negra de no saber cómo, cuándo y por qué publicar y quién te va a publicar. Así es que aportamos nuestras experiencias y creo que va a tener muy buena entrada en el mercado, porque hoy pasan esas cosas, que lamentablemente tienes que hacer un título así para que llame la atención y no como los que yo pongo, que parece que son más dulzones. Hay que ser más agresivo. Pues Juan, esperemos que sea todo un éxito y también te invito a que vengas a contárnoslo cuando lo deis a conocer. Porque hoy no tenemos tiempo para más, Juan. Pues muchas gracias. Espero haber estado a la altura de esta emisora, de este medio. Yo siempre he sido un hombre de medios de comunicación. Sí. Y me ha encantado estar con vosotros. Pues muchas gracias Juan, por venir a contarnos todos estos detalles del Madrid de los 60, de Antonio, de Encarnita y también, como no, de esa ciudad, de Ifni, en el sureste de Marruecos. Muchísimas gracias, Juan, y un auténtico placer tenerte con nosotros. A ti, Cecilia, muchas gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a publicidad. Ya saben que a la vuelta les dejamos con el programa Dos Ruedas y Más, dirigido por Luis Pardo. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, así que pasen un feliz fin de semana.